Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast con mi invitado especial. Ya lo han visto aquí anteriormente. Manny Sainz. Manny. What up, ¿qué onda? ¿Cómo Bienvenido. estás? Muchas gracias. Ya tercera vez. Tercera vez, es todo. Me dijeron que a la quinta me iban a dar un saco especial. Pues necesito todavía mandarlos a hacer, pero ok. pues jala. Ay, que la cuarta ya te mando mi talla. Y todo acá. Sale. Sí, a huevo. Sí, tú sabes que eres bienvenido cada vez que vienes a Ciudad Juárez. Gracias, Eres bienvenido gracias. aquí en los estudios Sin Contexto y en el podcast Está Cagado. Entonces, Está chido. Se siente bonito ser así recibidos. Ok, sí. Simón. Como dicen aquí en México, este estudio que es tu estudio. Mi estudio. Que mi estudio, tu estudio. Mi estudio, Acá. tu estudio. Sí. Sí, que en el DF que todo el mundo te ofrece su casa, ¿no? Sí, dice- ¿Mi casa, tu casa? Mi casa, la que es tuya. ¿De qué? Sí. Pues es mamón, güey, no es cierto. Me acabas de conocer, güey. No, Sí. no es posible que ya Yeah. sea mi casa. ¿Verdad? Sí, pero sí, o sea, sí es bonito de todas maneras que te digan. Sí, Así la que- neta sí. Entonces, mi estudio, tu estudio. Tu estudio. Perfecto. Así que. Pero pues tenemos un tema muy interesante. Sabes que hice un episodio del Batallón San Patricio. Sí, siempre. Sí, y ya me puse ahí a investigar y me di cuenta de algo muy interesante, sobre todo de Irlanda. Ok. ¿Sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido pues declara la guerra a Alemania nazi Sí. porque invaden a Polonia. Simón. Entonces, si saben un poco de Inglaterra, pues es un país muy pequeño y el Reino Unido es muy grande porque necesita tener acceso a bienes, ¿sí? A Insumos suministros. acá, entonces, Sí, sí. consumo. Entonces, por eso el Reino Unido se hizo tan grande porque pues, andaban protegiendo los caminos de mercancía, de bienes. Porque, el comercio y todo, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí, porque Inglaterra no es gran productor de muchas cosas. De nada. De nada. Música, nada más. Sí, los Beatles chidos. Sí, no, pero De papas, ¿no? de papas. Acá, sí. Entonces, parte de su Reino Unido fue Irlanda. Ujú. Ahora, Irlanda en ese entonces era un país muy pobre, tenía muy pocos bienes. La mayor parte de su población se dedicaba a la agricultura. Que ¿Ya? papas también ahí, ¿no? Eran O sea, todo papas, mundo sí, su sabemos costal de que... papas. Pues sí, pues hubo hasta el potato famine, o sea, la escasez de papas donde Sí, la mo. gente está muriendo de hambre. Y no fue hace tanto tiempo, fue en la historia ¿Qué fue? reciente. ¿50s, 40s? Más o menos. pues. Si no estoy equivocado, no fue tanto, pero pues también por eso hubo muchos migrantes. 1800. 1850, sí. Y por eso migraron muchos a Estados Unidos. Ok. Por escasez de papas o la escasez de alimento y solo había papas. No estoy seguro, hay que investigar eso. Pero el punto es de que está ahí la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra declara la guerra a Alemania nazi y pide que todos los que estén dentro de su imperio, reino. de su reino, En el grupo de WhatsApp del reino. Sí, ¿verdad? Que, hey, sí. ¿le van a entrar o qué? le vamos a entrar. Sí, Irlanda dijo, no, No, yo no. queremos ser neutrales. Porque no tenían recursos, no tenían agricultura suficiente, apenas la gente tenía para vivir, entonces no querían enfrentarse a una guerra, especialmente, y en ese entonces todavía no era una guerra mundial. Simón, Sí, sí, pero sí era la invasión de Alemania a Polonia y de ahí pues empezaron a temer de que se iba a expandir. Sí, como que vieron, a ver, si no paramos a este güey, va a empezar a valer Sí. madre, ¿no? Todo acá. Sí. Y entonces Irlanda declara su neutralidad. El primer ministro de ese entonces se llama Neville Chamberlain. Ok. Y él, pues a él no le causa tanto problema, pero ya era su último año en el poder y entra Winston Churchill. Ok. Y Winston Churchill está súper enojadísimo de que Irlanda no los quiere apoyar en la guerra. Ok. ¿Ya? Sí, sí. Lo primero que hace, les corta todos los suministros a Irlanda. Que no nos van a apoyar, entonces Nada. nos va a llegar. Embargo, no va a haber nada. ¿Sí? Irlanda pues se la vio muy duro por un año, 2 años, casi 2 años.
pero se les ocurrió algo que es un dato cagado. Ok. O sea, algo que sí produce Irlanda de exportación mundial es la cerveza Guinness. La cheva. Sí. Chuchita. Entonces, el primer ministro de Irlanda decide, ya no vamos a exportar cerveza Ok. a Inglaterra. De que, nos Ya. cortan los suministros, Sí. pues ya no hay cheve. Ya no hay cheves. Y les funciona. Ok. Y si conocen un poco de Irlanda, pues es una isla. Y en la parte norte de la isla todavía le pertenece al Reino Unido. Es Belfast. ¿sí? Simón. Es Inglaterra. Y luego el sur es Irlanda. Entonces en Belfast empieza a haber todo tipo de disturbios. Los soldados les baja la moral. Ya no quieren pelear. Porque No hay cheve. Entonces, el primer ministro, Winston Churchill, se ve forzado a quitar el embargo y volver a proveerles, sobre todo cereales, que no tenían cereales. Sí. Y les empieza a proveer cereales porque ve que es un problemón que no hay cerveza. Es que es muy importante Es la muy cheve, importante ¿no? la cheve. Pues casi Sí. todo, la mayoría que trabajamos es como para Ya. la recompensa del final, ¿no? Sí, De la semana. todos somos albañiles en el corazón. Sí. Sí. Una cervecita bien helada, Sí. güey. No, trabajamos por dinero, pero el dinero es secundario, tiene que haber cheves. Sí, Sí. es a huevo. Sí, Entonces vemos cómo Irlanda se da cuenta que este es un poder político. aprovechó eso de que... Y lo aprovechó ok. porque después batalló para conseguir carbón. Ok. Porque toda la energía de esa época en Inglaterra y en Irlanda, en esos países que son fríos, es el carbón. Ok, sí. Entonces, como Inglaterra estaba envuelto en la guerra, limitó el carbón que le mandaba a Irlanda. Irlanda de nuevo mete otro embargo. Ok. Y hasta que les tuerce el brazo y quitan el embargo de nuevo para que llegue el carbón necesario a Irlanda. Ok, Y así es como Irlanda pudo mantener su neutralidad con sus cheves. con sus cheves. Sí, que se me hace muy cagado. Cuando disminuyó la presión para que entrara Irlanda fue cuando entró Estados Unidos y Rusia en el conflicto. Entonces Ok, ya no hubo tanto problema de que no entrara Irlanda. Pero mientras tanto lo veían como una traición de que no quisieran entrar a la guerra a apoyarlos. Pues qué cabrón que se dieron cuenta, ¿no? De que Sí. no, pues tenemos un producto más importante de que todos los insumos que nos quieren Sí. mandar, ¿no? Y eso se me hace... Y si saben, la cerveza Guinness, pues es una cerveza Oscura, bien densa, acá, sí, cremosita, fuerte. pues súper importante. Sí. Y la cheve fue algo súper importante para todo toda la guerra, o sea, y hasta la fecha. Tan importante era la cerveza para la guerra que las cervecerías inglesas regalaban la cerveza al ejército. Ok. Sí. Y todo marchaba bien hasta que llega la invasión de Normandy. Sí. Ubicas Sí, la invasión de las playas de Normandy en Francia. Pues es la invasión masiva que llega de todos los aliados a las playas de Francia. Y fue una masacre, ¿no? Y un Sí, desmadre, sí. pero pues eso fue lo que cambió la guerra, o sea, lo que nos dio a ganar la guerra. Ok. El poder invadir tan masivamente las playas de Normandy y poder entrar. Fíjate que no le había puesto atención tanto así a la guerra. Es que no me gustan las guerras. Sí. Pero no sabía que era tan importante esa Sí. la Normandía, pues. Sí, porque Normandía se dice en español. Creo que sí, güey, es no Normandy sé. en inglés. Normandalia. Normandalia. Ay, sí. Sí, pues esa fue la invasión supermasiva donde pudieron tomar el Como control de Europa, ¿sí? Ok. Y tuvieron que básicamente utilizaron a la gente como ¿Ejército? ¿O qué? sí, el ejército lo utilizaron como maniquís. O sea, van a morir todos, pero vamos a invadirlo tan masivo que no Ok. nos van a poder detener. Y por eso fue tan grande. De hecho, la película de Saving Private Ryan Es así ahí, empieza ¿verdad? en Normandy. Sí, que sí. se bajan de los buques estos Sí. y... Fue una invasión supermasiva. De hecho, dicen, en un otro episodio estábamos hablando de cómo los nazis usaban drogas, Ajá. usaban metanfetamina Ok. sí, para mantenerse despiertos y todo. Y que
que de hecho Hitler era súper adicto a la metanfetamina, que se le durmió, tenía que haber reforzado ahí con tanques de guerra y nunca reforzó, entonces pudieron invadir y vencerlo porque se le olvidó. Se le fue por andar acá en el foco. En el foco. Ahora, el problema que pasó en Normandy fue que era casi imposible cargar suficiente cerveza para las tropas, ya que avanzaron las playas, mucho. Omaha Beach, todas las diferentes playas, pues ya no había cheve otra vez. El cargar barriles de cerveza hasta Francia era algo casi imposible. Ok. Entonces, ¿qué se le ocurre al ejército inglés? Se les ocurre tomar los avionetas Spitfire, las que utilizaban para combate. Ok. Sí, y esas avionetas tenían un pilón, decía el artículo, y es donde cargaban los misiles. Y ahí está la cheve. O las bombas, ¿sí? Y también cargaban tanques de gas extra. Okay. Y así ellos dejaban caer los tanques de gas y ya las tropas pueden agarrar el gas. Ya combustible. Combustible, lo que sea, gasolina. Entonces se les ocurre, ¿y si lavamos los tanques de gas a vapor y los llenamos de cheve? De cheve. Sí. Y empezaron a aventar cheve. A aventar cheve a los ejércitos. Ahora dicen que los primeros barriles sabían a gasolina. Okay, sí, y que la gente pues no estaba contenta, pero no había más. Sí, era como que está bien, es lo que hay. Lo que hay, Simón. Sí. Y luego después que se les quitó el sabor a gasolina, sabían a lata. Ok, como sí, el metal. Metal, entonces los soldados no estaban muy contentos, pero estaban contentos que de perdida. Tenían algo. Tenían algo. Sí. Ahora, se les ocurre a los ingleses, pues si los Spitfires pueden dejar tanques de gas, que si usamos el bombardero grande, que es un Typhoon, así se llamaba el avión, y hacemos lo mismo, pero ahora con tanques más grandes, y los dejamos caer. El problema es que con esos tanques de gas parecían aviones alemanes. Y los confundían. Los americanos los confundían. Y hasta había un caso donde que tuvieron que soltar los tanques de cerveza en el océano. Para que vieran que somos ustedes. Sí, y que hasta uno de esos aviones bombarderos lo atacaron en la mañana y en la tarde. También lo mismo, porque lo confundieron. Cabrones, traemos la cheve, sí. Le estoy diciendo, güeyes. Entonces, después decidieron... Y yo no entiendo cómo hicieron esto, pero estuve viendo el artículo, leyendo varios artículos donde decía que como no les gustaba el sabor a lata, pudieron modificar barriles de madera con un cono y soltar barriles de madera para que supiera chida la cheve. Ah, o sea, hasta en eso les dieron su gustito, güey. Y no, eso no es todo. Volaban a una altitud súper alta para que se enfriara la cheve. Ah, llegaba lista, güey. Llegaba bien fría la cheve, sí. Pasaban por una montaña de limón y una de sal y ya llega la michelada lista. Qué perro, güey, está eso, güey. Entonces... por eso ganaron, ¿no? Sí, pues... como que el alto mando del ejército no estaba al tanto de que estaba pasando esto. Esto era como entre los soldados. Después se dieron cuenta, también los americanos se dieron cuenta y ellos modificaron. Para empezar, lo hicieron una regulación. O sea, lo hicieron como que ya lo vamos a hacer. Sí. Modificaron tanques especiales para cargar cerveza para bajarlos de los B-2 bombers. O sea, la cantidad de ingeniería y mind power que fue de que, a ver, no, las bombas no importan. Necesitamos cerveza fría que sepa rica. Esta cerveza es la bomba. Sí, es la bomba. Y eso fue... eso jaló chido hasta que se dio cuenta el gobierno de Francia que estaban haciendo eso. Okay. Dijo, pues no está chido, no estamos pudiendo cobrar impuestos en la cheve que están dejando a las tropas. Y ahí les cortaron el... Okay. Pero para entonces ya habían avanzado. Estabas perdiendo dinero. Pues. Ya, para entonces ya habían avanzado suficiente como para poder traérselas en camiones. Pero al principio ese fue el dilema. Entonces, entonces, esos son los datos cagados de este episodio, de Está Cagado Podcast. Está en vergas. De lo importante que es la cerveza. La cerveza.
Y si no la conseguimos, hasta en aviones no la traemos. Sí. Y pues gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por invitarme, Sam. Yo siempre contento de estar aquí aprendiendo cosas nuevas. Sí. La verdad. Sí. Y ustedes, pues gracias también por acompañarnos aquí en el podcast. Sabemos que tal vez estén en un momento muy íntimo y se lo agradecemos que nos inviten a acompañarlos. Ya corten el cartucho. Acá ya. Sí. Se quedan mucho tiempo, les va a salir hemorroides abusados. ¿Verdad? Sí, cuidado con eso. Y un tip para esta temporada de frío, le pueden poner calcetines al asiento. Sí, es buen tip. Es buen tip. Y pues con eso hemos terminado este episodio. Manny, ¿dónde te encuentra la gente? En Instagram como @nosoymanuel. Ahí está todo, básicamente. Okay. Sí. Y a mí me encuentran como tu amigo Sam en las redes sociales y también en el podcast. Y en plataformas de podcast nos encuentran como Está Cagado Podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.